Malaquías capítulo 2. Vamos a leer el capítulo para tener el trasfondo y después vamos a entrar ya en el estudio de la palabra de Dios. No voy a terminar todo el capítulo hoy, ¿ya? Entonces lo voy a dejar para el siguiente domingo porque hay muchas cosas que tenemos que aprender en este capítulo, ¿ya? Pero vamos a leer todo el capítulo para saber de qué se trata. Todos tienen capítulo 2 de Malaquías, el último libro del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento. Están despiertos, muy bien. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. ¿A quién va a hablar Dios esta mañana? A los sacerdotes, a los líderes, ¿no? Muy bien, ¿qué dice Dios a los sacerdotes? He aquí yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hacéis acepción de personas. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Padre, en esta mañana queremos venir con temor y temblor delante de ti, reconociendo que tú eres Dios santo y nosotros somos hombres falibles y fallamos. Y Dios, queremos darte a ti las gracias por tu palabra en esta mañana, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y Señor Dios, en esta mañana tú quieres que nosotros enseñemos toda la verdad tuya. Y por eso pedimos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra
Háblanos a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y que podamos ser mejores hijos tuyos, mejores servidores tuyos, para tu honor y para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. El tema de Malaquías es un cambio de actitud. ¿Se acuerdan? La semana pasada hemos empezado. Cambio de actitud. Dios está esperando un cambio de actitud de sus sacerdotes, de sus líderes. El propósito es de llamar a los sacerdotes y al pueblo a un cambio de actitud. Para nosotros es de llamar a los líderes y a la iglesia a un cambio de actitud. El título del estudio de esta mañana es dar importancia a las cosas que para Dios son importantes. Dar importancia a las cosas que para Dios son importantes. Y la verdad, yo no quería predicar en esta mañana, ¿no? Porque yo sé que la palabra de Dios es muy directo a nuestras vidas. Me levanté muy temprano para seguir estudiando y le pregunté a Dios, ¿de verdad quieres decir todo esto al pueblo de Dios hoy? Pero aquí está, tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Porque es palabra de Dios y no podemos esconder la verdad de la palabra de Dios. Hemos empezado a cantar hoy día en la mañana, yo sé a quién he creído y yo sé que es poderoso para guardar mi vida, mi salvación, hasta ese gran día cuando yo entre en su presencia, y hemos terminado cantando su gran nombre. El nombre de Dios. Hemos cantado que en el nombre del Señor hay seguridad. En el nombre del Señor no hay temor, hay sanidad. En su nombre hay salvación. En su nombre no hay más condenación. En su nombre el enemigo debe huir. Hemos cantado que Cristo, el Cordero que fue inmolado, es digno, exaltado, y que todo el mundo debe adorar a Cristo. Tremenda verdad que hemos cantado en la última canción. Dios se goza tremendamente al escuchar a su pueblo cantar de Él de esa forma. Pero mucho más alegría traemos al corazón de Dios cuando vivimos a través de nuestra vida esta verdad. Eso no estaba sucediendo aquí en el pueblo de Israel. Hoy día vamos a ver que ellos no dieron gloria al gran nombre de Dios y lo mostraron por medio de no dar importancia a las cosas que para Dios son importantes. Y por eso Dios determinó maldecirles por esto. Observe conmigo, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón que dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Qué son las cosas que son importantes para Dios? En primer lugar, Dios le llama la atención a los sacerdotes por no escuchar y por no decidir de corazón dar gloria a su nombre. Dios estaba muy enojado por la forma como los sacerdotes estaban tratando su nombre. Ellos no estaban buscando glorificar a Dios. Ellos estaban haciendo lo que ellos querían. Ellos estaban permitiendo el pecado. Ellos estaban invitando al pueblo a pecar contra Dios. Ellos incitaban, promovían el pecado. Y Dios dice, lo que es importante para Él, que nosotros aprendamos a escuchar, a oír y a decidir de corazón, dar gloria a su nombre. Ellos tenían la ley de Dios con todas sus exigencias, con todos sus mandatos. No es que ellos eran ignorantes acerca de la ley de Dios, la conocían muy bien. Dios iba a traer juicio sobre los sacerdotes
por la ignorancia deliberada de ellos. Ellos han decidido ignorar la ley de Dios. Y por esa ignorancia deliberada, Dios dijo que Él iba a juzgar. Observe conmigo, versículo 2. Si no oyereis, esa palabra es si no cambian de actitud. Si no cambian su actitud de estar desobedientes, que no quieren escuchar mi palabra, que no quieren decidir de corazón dar gloria a mi nombre. 3 cosas voy a hacer con ustedes. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Número 1, ¿cuál es? Enviaré maldición sobre vosotros. Dios está diciendo a los sacerdotes, a los líderes, mira, si ustedes no quieren cambiar, si ustedes persisten en su deliberada intención de querer deshonrar mi nombre, voy a enviar maldición sobre vosotros. Dios no nos dice acá cuál es esa maldición, solamente le dice, voy a enviar maldición. Número 2, ¿qué dice? Maldeciré vuestras bendiciones. Y número 3, ¿qué dice? Y aún las he que maldecido. ¿Por qué Dios los maldijo? Porque no os habéis decidido que de corazón. ¿Por qué Dios llega a este punto de tratar así a sus líderes, a sus sacerdotes, aquellas personas que Él santificó, a ese pueblo o tribu que Él santificó? Él dice, sobre ellos va a estar mi espíritu, mi palabra, mi santidad. A través de ellos voy a revelarme a este pueblo. Ellos van a enseñar mis leyes, mis estatutos. Pero ahora Dios dijo, mira, voy a enviarles maldición si no quieren escuchar. Voy a transformar sus bendiciones en maldiciones. ¿Y saben qué? Ya les maldije. Ya les maldije. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a oír y decidir de corazón dar gloria a su nombre. Y en segundo lugar, porque aún así, aún de haber recibido la advertencia de Dios, no habían decidido de corazón, porque no han tomado en serio las cosas que para Dios son importantes. Ahora Dios estaba muy molesto. Dios estaba muy enojado con sus líderes. Y nosotros pensamos a veces que los líderes tienen ciertos privilegios, ¿no? Que Dios los protege. Sí, tienen privilegios y Dios los protege. Son mensajeros de Dios. Y tenemos que obedecer, tenemos que respetar a nuestros líderes. Pero también tenemos que entender que Dios trata muy severo a los líderes que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no quieren cambiar de actitud, que están deliberadamente ignorando la advertencia de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés fue reconocido como el hombre que vio a Dios cara a cara, hablaba con Él, tenía comunión con Dios. Dios se revelaba a él de forma muy personal. Pero Moisés decidió no dar gloria a su nombre cuando él golpeó la roca en vez de hablarlo. Y diríamos un simple acto de desobediencia, pero por ese acto de desobediencia Dios le dijo, mira, porque tú y Aarón no han dado gloria a mi nombre, no van a entrar, no van a introducir a este pueblo en la tierra prometida. Tremendo juicio de Dios sobre un hombre que tenía tantos privilegios, un hombre que estaba tan cerca del corazón de Dios. Pero por una desobediencia, Dios lo trató severamente. Y Moisés le dolió eso, porque después encontramos a Moisés varias veces hablándole a Dios, Dios, por favor, déjame entrar, Dios, déjame entrar. Y Dios le dijo, basta,
Ya determiné, no vas a entrar. Prepárale a Josué. Él va a introducir al pueblo. A Aarón Dios le dijo, prepara a tu hijo Eleazar, porque él va a llevar el sacerdocio, ya no tú. Fallaron. Y yo determiné juicio, dice Dios. Así que líderes, Dios nos ha dado un privilegio grande y especial de poder servirle en su ministerio. El ministerio es del Señor, no del pastor. La iglesia La Roca es del Señor, no de los ancianos. Alcance Mundial Perú es la misión que servimos. Es del Señor, no de la junta directiva. El Colegio Cristiano La Roca es del Señor, no de la directora. El Centro Prenatal La Roca es del Señor, no de las voluntarias. El ministerio es del Señor. Y nosotros solo somos privilegiados para poder servir a Dios en su ministerio, nada más. Nosotros solo somos instrumentos. La pregunta que debemos hacernos esta mañana es, ¿estoy tomando tiempo suficiente para conocer más de Dios, más de su nombre, más de su gloria, para no deshonrarle? ¿Estoy tomando en serio las cosas que son importantes para Dios? ¿Tengo un corazón dispuesto para escuchar, para oír y para decidir de corazón honrar el nombre de Dios? ¿Estoy sirviendo al Señor el viernes o el sábado o el domingo por costumbre, pero no con un corazón santo durante toda la semana, escudriñando las Escrituras y aplicándolas a mi vida? ¿Estoy honrando de verdad el nombre de Cristo donde yo vaya? Son preguntas que tenemos que hacernos para evaluar si de verdad nosotros no estamos siendo desobedientes deliberadamente como aquellos sacerdotes. Porque Dios nos va a tratar muy severo si nosotros de una forma descuidada hacemos la obra de Dios. En el libro de Jeremías dice, maldito todo el que hiciere indiligentemente la obra del Señor. Tenemos que ser diligentes, cuidadosos. ¿Cómo hacemos el ministerio que Dios nos ha encargado? El ministerio no es un juego, no es algo que voy a venir a pasar tiempo. Recuerda que Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Dios vio lo que aquellos sacerdotes hicieron. Y Dios le dijo, mira, les he maldecido. ¿Saben por qué? Porque no han decidido de corazón. ¿Cómo? Y Dios ve nuestros corazones. Hay líderes que pretenden servir al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Su corazón está frío. Su corazón está rebelde. Y no quieren hacer caso al consejo que se les da. Quieren hacer su propia voluntad. Y escúchenme bien, Dios ve tu corazón. A Dios no podemos engañar. Así estaban estos corazones de estos sacerdotes. Eran rebeldes, no querían escuchar, no eran fieles. Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles a Él, que estén dispuestos a oír y decidir de corazón dar gloria a su nombre. Nos podemos engañar, podemos tener una falsa espiritualidad y puedo impactar con mi falsa espiritualidad. Pero estos sacerdotes no pudieron engañarle a Dios. Y de la misma forma, tú no puedes engañar a Dios, porque Él conoce tu corazón, mi corazón. 3. Proceso del juicio de Dios. Enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, es decir, todo lo bueno que ellos iban a recibir iba a ser para maldición para ellos. Y Dios dice, aún les he maldecido porque no estaban dispuestos a oír y decidir de corazón dar gloria a mi nombre, y aún no
han decidido de corazón. ¿Qué son las cosas que son importantes para Dios en la vida de un líder? En primer lugar, nuestra disposición de corazón a leer, para leer, estudiar, meditar en la palabra de Dios y aplicar su palabra a nuestra vida. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios con un corazón dispuesto. Señor, háblame. Señor, enséñame. Señor, me has encargado un ministerio. Dios, yo no soy capaz de hacerlo. Dios, yo no sé cómo hacerlo, pero en tu poder, con tu poder voy a poder hacerlo. Por eso, Dios, enséñame tu palabra. Muéstrame cómo debo hacer el ministerio. Si el ministerio es de limpiar, si el ministerio es de tocar, si el ministerio es de predicar, si el ministerio es de salir a evangelizar, si el ministerio es de enseñar, Dios, enséñame a hacerlo a tu manera, porque quiero dar gloria a tu nombre. No quiero deshonrarte por mi forma, por mi ignorancia. Ningún líder tiene la excusa de ser ignorante de la palabra de Dios. La palabra de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Necesitamos un corazón dispuesto para oír de Dios, para entender, para estudiar este libro, para meditar en ello y para aplicarle a nuestras vidas. ¿Qué otra cosa es importante para Dios en la vida de un líder? Mi concepto de Dios, lo que pienso de Él. Si de verdad Él es Dios para nosotros como Él revela en su palabra, si creemos de Él como su palabra enseña, o lo cuestionamos. Dios, yo creo que tú eres Dios. Dios, tu palabra dice esto acerca de ti y lo creo. Dios, tu palabra dice que tú eres un Dios severo y lo creo. No te voy a cuestionar. No, la palabra de Dios dice eso, pero yo creo. Eso es cuestionar la palabra de Dios. Pero yo pienso diferente. ¿Así? Así dijeron los sacerdotes. Dios, sí, la ley dice eso, sí conocemos la ley, pero nosotros queremos poner nuestras propias leyes. ¿Y qué hicieron? Corrompieron el pacto de Dios. Dañaron a personas por querer hacer las cosas a su manera de pensar. ¿Y cuánto daño podemos hacer si mi vida no tiene un alto concepto de la persona de Dios? Si yo no aprecio a Dios, si yo no respeto a Dios, si yo no temo a Dios, si yo no tengo un alto concepto de Dios, entonces ¿cómo voy a presentar a Dios al grupo a la cual estoy o al cual estoy ministrando? ¿De qué Dios voy a hablar? ¿De qué Dios voy a enseñar? Si en mi propia vida Dios no es Dios, no es Señor. Observe conmigo versículo 3. ¿Qué más dijo Dios que iba a hacer con los líderes? Duro acá. Dice, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro. ¿Sabe lo que es estiércol, no? No tengo que decirles la palabra que ustedes lo usan. El estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. ¡Wow! Dios sí que está enojado, ¿no es cierto? Dice, voy a dañar la cementera de ellos. Cementera no es la fábrica de cemento por las dudas, ¿ah? No es que Dios iba a parar el cemento. La cementera puede referirse a las semillas que ellos tenían para sus cosechas. Dios dijo, ustedes van a plantar, yo los voy a dañar. Y va de acuerdo con las escrituras, porque en el libro de Joel Dios dice, voy a mandar la oruga, voy a mandar langostas para que coman todas vuestras cosechas. Y Dios lo hizo ya. Pero también en otra versión dice así que Dios iba a cortar la descendencia de ellos.
que también va en concordancia con la palabra de Dios. Yo quiero que pongan una hoja ahí en Malaquías y vamos al libro de Primera de Samuel y quiero mostrarles esto. Para que vean que Dios es muy severo contra aquellos líderes que no quieren escuchar, que no quieren decidir de corazón dar gloria a su nombre. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 11 al 14. Yo un versículo y ustedes. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Ustedes versículo 12. ¿Contra quién? ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote de ese entonces. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Versículo 14 ustedes. ¿Está siendo severo Dios acá o no? Ni aunque se arrepienten, ni aunque vayan y ofrecen sacrificios, yo no voy a cambiar, dice Jehová, con la casa de Elí, porque han cometido maldad y él no los ha estorbado. Sus hijos estaban haciendo iniquidad y él no los ha estorbado. Vamos a capítulo 2 ahora. Versículo 22. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22. Y vamos a leer hasta el versículo 36 para que ustedes entiendan cuál fue esa iniquidad y por qué Dios estaba tan molesto con su sumo sacerdote. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían o tenían relaciones sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Le dijeron o no le dijeron? ¿Sabía o no sabía él lo que sus hijos estaban haciendo? ¿Sabía de la iniquidad o no sabía? Sí sabía. Ustedes leen versículo 23. ¿De quién oía él? La gente hablaba. La gente venía a él y dijo: mira, Elí, lo que están haciendo tus hijos, la maldad que están haciendo, haz algo. Y él habla con sus hijos y le dice: bueno, no es bueno esos procederes que ustedes hacen. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ustedes, versículo 25. ¿Qué había resuelto Jehová? Matar a esos dos hijos. ¿Por qué? Porque estaban cometiendo ¿qué? Iniquidad. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Siguen leyendo.
Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Cuál es el reclamo de Dios? ¿Cuál es el reclamo de Dios? Dice Dios, yo escogí a tu padre. ¿Quién era su padre? Leví, y vamos a hablar de Leví dentro de poco, porque lo menciona ahí en Malaquías. Y Dios le dijo, yo no le escogí desde que estaba en Egipto para que fuese mi sacerdote. Yo le escogí para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Yo le vestí. Yo le di todo lo que él necesitaba. Le di las ofrendas de los hijos de Israel. Pero ¿qué hiciste, Elí? ¿Qué le dice? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has que honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ustedes. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Dios está enojado. Enojado porque Elí, en vez de honrar su nombre, el nombre de Dios, buscó la fama. Y dice, hijos míos, me están dando mala fama. Y no los estorbó. Estaba más interesado en su fama que en la fama de Dios. Dios dice a los sacerdotes, ustedes han deshonrado mi gran fama, mi gran nombre. Mi nombre es santo, mi nombre es grande entre las naciones. Y ustedes no lo han honrado. Y mira cómo los escogí desde Egipto, desde antes de empezar todo. Yo ya tenía un plan, les di, les vestí, les mostré cómo hacer las cosas. Y aún así han determinado deshonrarme. Dios dijo, voy a dañar tu cementera, voy a cortar. Qué pena que le dijo a Elí, ¿no? Ningún varón va a llegar anciano en tu casa. Su descendencia iba a ser cortado en la edad viril, cuando eran jóvenes, cuando estaban en toda su fuerza, de repente morían. ¿Por qué toda una descendencia fue afectada? Porque hubo un líder que tuvo el privilegio de servir a Dios y despreció ese privilegio y no lo hizo bien. Y Dios estaba muy enojado. Dios dice en segundo lugar, volvamos a Malaquías ahora.
el versículo 3. Voy a echarles al rostro el estiércol de sus animales sacrificados. Una señal del enojo de Dios y que Él no iba a aceptar esos sacrificios de sus manos. Dios dijo, el estiércol que ustedes botan ahí, ese estiércol voy a agarrar y tirarles en la cara. Si una persona llega y te tira así estiércol en tu cara, ¿qué le harías? Esa es una ofensa. Ese es rebajar a una persona, pero como basura. Y Dios dice, así los voy a tratar. Como basura. Ustedes me están dando basura y es basura lo que yo les voy a dar. Y en tercer lugar, Dios les dijo, voy a arrojarles del sacerdocio como basura. Así ellos entenderían el desprecio de Dios hacia la forma como ellos hacían el ministerio santo que Él les encargó. La Biblia nos dice que Dios es un Dios celoso, pero que también Dios es un fuego consumidor. Dios es santo, es celoso, quiere que nosotros le sirvamos solamente a Él, pero si lo hacemos mal también es fuego que consume nuestras vidas. Ahora entiende por qué Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de ustedes, porque mayor es vuestra condenación. Observe el versículo 4 ahora. Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otra versión dice, entonces al fin sabrán que fui yo quien les dio la advertencia de que debían vivir guiándose en las instrucciones que di a su padre Leví. Dios le dijo a Elí, mira, yo escogí a Leví, le di mis leyes, le di el sacerdocio, pero tú no estás honrando. Y lo mismo le está diciendo a este pueblo. Cuando sucedan todas estas cosas, cuando ustedes ven que toda la bendición se está transformando en maldición, entonces van a entender de que yo he hablado, dice Jehová de los ejércitos, de que yo soy el que estoy haciendo esto con ustedes para que entiendan que deben vivir su vida guiándose por los mandamientos, el pacto que hice con Leví. Estos sacerdotes rompieron el pacto de Dios. Y Dios es muy celoso cuando Él hace un pacto. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Leví. Dios hizo un pacto con David. Y Dios es fiel a su pacto. Pero los sacerdotes rompieron ese pacto. Entonces era necesario para Dios destruir a estos sacerdotes por romper su pacto. La próxima semana vamos a hablar del pacto matrimonial y qué sucede con el corazón de Dios cuando ese pacto se rompe. Por eso les dije que hoy día no voy a terminarlo, porque son muchas cosas. Leví nos habla del sacerdocio. Leví nos habla de la consagración de esta tribu para el servicio de Dios. Cuando Dios usa este nombre Leví, se está refiriendo a uno de los hijos de Jacob que se llamaba Leví. Y él, su descendencia fue escogido. De allí, de esa tribu viene Aarón. Y a través de Aarón Dios diseñó, y con Moisés diseñó el sacerdocio. Y Dios escogió a Aarón para que él fuese su sumo sacerdote. El ministerio de Dios es muy santo. Y por lo tanto haríamos bien en cuidar con mucho celo nuestra vida. No puede ser que hay personas que dicen ser siervos de Dios, que dicen ser líderes, y están hablando mal de Dios, mal de sus siervos, pensando maldad en sus corazones para nosotros, en contra de los líderes de Dios, en contra de los ancianos, en contra del pastor.
Hay personas que han venido a este lugar y que nos han tratado muy mal, con mucha malicia premeditada. Y después se fueron de la iglesia huyendo porque no quieren enfrentar sus maldades y sus pecados. Y hoy día están pretendiendo servir a Dios. Qué gran engaño. Qué engaño más grande. Dios ve todo. Y Él dice que Él va a traer sus juicios sobre tales personas. Mi esposa y yo no estamos buscando exaltar nuestro nombre. Con todo lo que nosotros hacemos, que Dios nos libre de buscar la exaltación personal y que nos hagan una estatua y diga, qué gran hombre que fue el pastor. Nosotros buscamos exaltar el nombre de Dios, el nombre de Cristo en su ministerio. Por eso fue cuando nosotros hemos empezado a estudiar este libro, Dios nos dio duro a cómo estamos tratando su santo ministerio y qué estamos permitiendo suceder. Por eso con mucho temor y miedo estamos haciendo cambios que nos van a llevar a todos a centrarnos, a enfocarnos en la persona de Cristo y no en el hombre. No queremos que este ministerio vaya a empezar a exaltar a hombres. Queremos que permanezca así, exaltando a Cristo. Y cuando pasen los años, que cada líder que tome este puesto de pastor o de director, sea hombres que tengan el mismo corazón de exaltar el nombre de Cristo. Porque eso es el ministerio. El ministerio es de Cristo, no de nosotros. Y Dios le dijo, sabrán que yo hice esto. Sabrán que yo di ese mandamiento. ¿Por qué? Para que fuese mi pacto con Leví. ¿Cómo fue el pacto de Dios con Leví? ¿Qué es lo que Dios está diciéndonos? Observe el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y paz. Dios hizo un pacto, Dios dijo perpetuamente, le dijo a Elí o no le dijo, yo he dicho que perpetuamente tus hijos andarían, pero oye Elí, yo no voy a hacer eso contigo. Me has deshonrado, no has dado gloria a mi nombre y te voy a destruir, y voy a destruir tu descendencia. Fue un pacto de vida y de paz. Ahora, un pacto no es un contrato que uno firma. Un pacto es un compromiso serio que uno hace delante de Dios. Y pactos no se pueden romper. Y Dios hizo un pacto con Leví. Y Dios dijo, yo voy a ser fiel a mi pacto. Si tú no eres fiel, te voy a destruir. Dios no tenía la intención de destruir a Leví cuando él hizo el pacto. Pero Dios les advirtió, si ustedes no son fieles al pacto, yo les voy a destruir. Dios no tiene intención de destruirnos al ponernos en su ministerio acá. Somos nosotros los que nos portamos indecentes con Dios. O como dice en otra versión, Dios dice, voy a proporcionarle una vida próspera y paz. Cuando Él dice, fue de vida y paz, una vida próspera y una vida de paz. Ese fue el pacto de Dios. Dios dice a Leví, yo te voy a bendecir porque tú vas a ser mi siervo. Tú no tienes que preocuparte de nada. Yo voy a ser tu sustentador. Yo voy a ser tu Dios. Lo único que tú tienes que hacer es comunicar al pueblo mi palabra. Decirles lo que yo te diga. Dice el versículo 5, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Dios dice, mi pacto con Leví fue un pacto de temor para que me tema. Qué importante es que nosotros como líderes viviéramos en temor, temiendo a Dios.
A veces veo personas que queriendo servir al Señor, que quieren servir al Señor, pero todavía no entienden este concepto de temer a Dios. No entienden que tienen que apartarse del pecado. Todavía siguen en su rebeldía. Todavía siguen como líderes desobedeciendo a sus padres, desobedeciendo a sus líderes, desobedeciendo a sus superiores, desobedeciendo a sus maestros. Tienen que aprender a respetar a Dios, a honrar su nombre, dándole la gloria de vida a su nombre, si quieren ser líderes. Dios exige mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y las personas vienen y dicen, sí, yo quiero servir a Dios en esta iglesia, pero si no tienes una vida que honra a Dios, no busques servir a un Dios santo. Porque Él es un Dios celoso y es un Dios fuego consumidor. El ministerio no es un juego. No es un lugar donde vengo a disfrutar de la compañía de otros. Ah, qué chévere, vamos a hablar. No es un lugar donde vengo a buscar a una chica o un chico para enamorarme, para pasármelo bien. No es un lugar donde vengo a servir en ira, en desobediencia a mis padres, en desobediencia a las reglas de Dios, a las reglas de mi Padre. No es un lugar donde vengo a chismear. El ministerio es santo, es de Dios. Y requiere santidad, respeto, temor de mi parte. Dios no está jugando. Por eso nos ha salvado. Le ha costado la vida de su Hijo. El Dios Santo se hizo pecado por nosotros y murió en la cruz, entregando su vida, derramando su sangre santa para quitar el pecado. Y de ninguna manera Dios me va a permitir a mí o a ti jugar con las cosas santas. Dice, mi pacto con Él fue de vida, de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y observe, y tuvo, ¿qué? ¿Qué tuvo Leví? Temor de mí. Él tuvo temor de mí. Él tuvo obediencia. Él fue obediente. Tiene que haber obediencia en un líder. Obediencia a Dios y a sus superiores. Porque esos superiores son puestos por Dios. También debo tener muy en alto el nombre, la fama de Dios. No estoy sirviendo a cualquier persona. Estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores. Estoy sirviendo a un Cristo que fue triunfante sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. No es un Cristo pequeño, no es un Cristo débil, es el Dios eterno a quien estoy sirviendo. Y Dios dice acá, Él tuvo temor de mí. ¿Qué más dice? Delante de mi nombre estuvo, ¿qué? Humillado. Delante de mi nombre estuvo humillado. El que quiere ser líder tiene que aprender a ser humilde, no orgulloso, no arrogante. No hay lugar para eso en el liderazgo. No hay lugar para venir y mostrar mi carácter feo, o como dicen los argentinos, podrido que tengo. Esto no es el lugar para eso. Eso tienes que arreglar delante de la presencia de Dios. Un líder debe aprender a tratar a las personas como Dios los trataría. Jesucristo dijo así, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Él debe ser nuestro modelo a seguir. No trates de amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No trates de agradar a Dios y agradar a tu carne al mismo tiempo. Pablo dice, tenemos que hacer morir las obras terrenales en nosotros.
Tenemos que hacer morir el pecado que hay dentro de nuestra carne. Tiene que haber una separación del pecado en el corazón del líder. Si no, Dios me va a juzgar. Dios me va a tirar el estiércol en la cara. Y Dios me va a arrojar de su ministerio. ¿Qué más dice? Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca. Es decir, tenemos que enseñar a las personas que la verdad de Dios. Toda la verdad. Por más dolorosa que sea esa verdad. Yo sé que la palabra de Dios es dolorosa en esta mañana, ¿no es cierto? Por eso no lo quise enseñar. Por eso estuve luchando diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué quieres hacer? Pero dije, yo soy solo tu instrumento. Dios requiere eso de nosotros. Que la ley de verdad esté en nuestra boca, que digamos la verdad de Dios. Los profetas, cuando Dios les llamaba, Dios les decía, vayan y digan la verdad, mi verdad a esta gente. Y algunos de ellos tenían el coraje, como Elías, como Juan el Bautista, de parar delante de reyes y decirles su verdad. Desnuden su cara a esas personas. Otros tenían miedo. Imagínate, Dios te manda a un hombre a hablar su verdad, a un hombre como Jehú, un hombre que con espada, vivía con la espada en la mano. La gente que hacía mal le clavaba la espalda. Y Dios le manda un profeta y le dice, anda, di a Jehú este mensaje. Y una vez que termine, sal corriendo porque te va a matar. Y él llegó y le dijo su verdad y salió corriendo antes que Jehú lo pudo alcanzar. Pero Dios quiere que nosotros hablemos su verdad. No debemos opacar la verdad de Dios porque Dios lo va a demandar de nosotros. Los sacerdotes hicieron eso y ya vimos lo que Dios les hizo. Los arrojó, los iba a arrojar del sacerdocio. ¿Qué más dice el versículo 6? E iniquidad no fue hallada en sus labios. Nunca intentes a engañar a las personas para quedar bien. Si hay algo feo en un líder es que quieren quedar bien delante de las personas. Acuérdese, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Dios es el que te ha puesto en el liderazgo. Y mencioné diferentes ministerios que tenemos acá. La iglesia, la misión, el colegio, el centro prenatal. Cualquiera que sea el lugar donde Dios te ha puesto, nunca intentes de engañar a las personas para quedar bien. Ah, no, lo que pasa es que esta persona siempre me ha tratado bien, voy a ser suave con esta persona. Dios no va a ser suave contigo. Elí quiso ser suave con sus hijos. ¿Y qué le dijo Dios? Fue maldad lo que hiciste. Y muchos de nosotros, sin saber, estamos haciendo maldad delante de Dios. Da el mensaje de Dios y deja a Dios obrar su verdad en la vida de las personas. Dios es el que hace cambio en el corazón y la conducta, no yo, no tú. Así que no debe haber iniquidad en nuestros labios cuando abrimos nuestros labios para hablar la palabra de Dios. ¿Qué más dice de Leví? En paz y en justicia anduvo conmigo. Tenemos que aprender a caminar de acuerdo a la voluntad y los consejos de Dios. Tenemos que vivir una buena vida, una vida de ejemplo, una vida donde practicamos la justicia, donde hacemos las cosas correctamente. Tenemos que vivir una vida donde Cristo se vea en mí diariamente a través de las decisiones que tomo para honrar su gran nombre. No es suficiente el Evangelio para salvar mi alma. El Evangelio es necesario para vivir cada día la vida cristiana.
Es decir, tengo que honrar a Cristo, tengo que tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer en las decisiones diarias? Me piden a mí a engañar en mi trabajo, me piden a mí a mentir. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a mentir para quedar bien o voy a hablar la verdad de Dios? Dios me pide para que yo testifique. ¿Qué voy a hacer? Las personas están al lado tuyo, al lado mío, y se están yendo al infierno. ¿Qué voy a hacer con Cristo y su evangelio? ¿Cómo las personas pueden ver a Cristo a través de mí? Ya es tiempo de madurarnos. Ya es tiempo que podemos andar en paz y en justicia como lo hizo Leví. Caminar de acuerdo a la voluntad y los consejos de Dios. Observe más, a muchos hizo apartar de la iniquidad. El propósito de Dios es usarnos a llevar su mensaje que tiene poder para hacer apartar a muchos del pecado, a abandonar su vida de maldad. Pero tenemos que hacer esto por medio de vidas que han aprendido por la experiencia con Dios a apartarse del pecado. Yo tengo que ser el primer ejemplo en apartarme del pecado. No puedo permanecer en pecado. Un líder no puede vivir en pecado, no debería, porque está bajo la autoridad de Dios. Y Dios no acepta ningún clase de pecado. Versículo 7, los labios del sacerdote han de guardar ¿qué? La sabiduría, y de su boca buscará el pueblo la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. En otras palabras, los sacerdotes, los líderes, deberían encargarse de dar a conocer al pueblo las instrucciones de Dios y estar siempre dispuesto a enseñar las cosas buenas que Dios quiere que su pueblo realice. Es nuestra responsabilidad de guiar al pueblo que Dios nos ha encargado a caminar en los caminos de Dios, a entender cuál es su responsabilidad. Ellos tienen que venir a nosotros y encontrar palabra de Dios. ¿Qué sale de tu boca como líder? ¿Qué sale de nuestras bocas? ¿Qué hacemos cuando nos traen chisme? ¿Verdad? ¿Así te hizo? ¿Estamos escuchando a los chismes? ¿O enviamos a las personas a arreglar cuenta con las personas con quien tienen problemas con el fin de que arreglen sus relaciones y que sean saludables? El líder, el sacerdote, tiene que trabajar en tener una relación, un ambiente saludable, que el pueblo de Dios puede crecer conociendo a Dios. Y no debe ser el primero en abrir sus oídos para escuchar chisme y hablar mal de otros. Dios escucha, Dios ve. ¿Encuentran las personas sabiduría de Dios en nosotros? Las personas pueden venir a nosotros y yo quiero ir donde esa persona, porque siempre me dice la verdad de Dios, siempre me da un consejo de la palabra de Dios. O las personas dicen, yo quiero ir a esa persona porque me dice lo que yo quiero escuchar. Me hace sentir bien. Cuidado, ¿cómo estamos aconsejando? ¿Aconsejamos según la palabra de Dios? ¿O aconsejamos según la psicología moderna o nuestro propio parecer? Los sacerdotes empezaron a aconsejar según su propio parecer. ¿Se acuerdan la semana pasada? Traigan las ovejas malas, traigan las enfermas, traigan la perniquebrada, iguales para Dios. Dios lo va a aceptar. ¿Qué les dijo Dios? Vayan a presentar eso a su príncipe, a ver si él lo acepta. ¿Y yo tengo que aceptar eso de vuestras manos? Hoy día Dios le dijo, si ustedes no aprenden a escuchar, si no están dispuestos a decidir de corazón a dar gloria a mi nombre,
yo les voy a maldecir, convertiré sus bendiciones en maldiciones y ya les he maldecido porque no han decidido de corazón. El sacerdote, el líder, es mensajero de Dios. Dice ahí, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Versículo 8 y versículo 9. Cuando el profeta habló, ¿cuál fue la actitud del pueblo? ¿Qué le dice Dios a ellos? Mira, mi pacto con Leví fue esto, este fue mi intención, esta fue mi voluntad, este fue mi deseo. Y él lo cumplió. Pero vosotros, sacerdotes, pero tú, Elí, no has estorbado a tus hijos. No te has puesto en el camino y paraste enfrente de tu hijo y le dije, eso es pecado y tienes que apartarte de Dios. Están deshonrando la fama, el nombre de Dios. Él estaba más interesado en su fama. Me están haciendo quedar mal como papá. Tenemos que parar por Dios, por su fama, por su nombre. ¿Cuál fue la actitud del pueblo hacia las buenas intenciones de Dios para su ministerio? Dice ahí, los sacerdotes, más vosotros, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Os habéis apartado del camino. Cuando Dios le dijo que tienen que andar en sus caminos, que andar en su verdad, ellos estaban andando en pecado. ¿Qué más hicieron? Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis hecho tropezar, descarriar en la ley a muchos con tus malos consejos y ejemplos. Usaban la palabra de Dios para lograr sus fines, beneficios propios. Manipulaban a las personas con la palabra de Dios. Hoy día también sucede eso, ¿no es cierto? Si no dan sus diezmos y ofrendas es un pecado delante de Dios. Y quieren sacar dinero, sacar fines propios, beneficios propios. Todos los falsos maestros y profetas usan la palabra de Dios. Y dicen, pero pastor, ellos usan la palabra de Dios. Lo usan mal. Lo usan para manipular las mentes de las personas con el fin de exaltarse ellos mismos. Y no porque quieren honrar a Dios. Hablan el nombre de Dios en su boca. En sus labios sale Dios, 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 Jesús, Espíritu Santo. Pero no conocen a Dios. Observe ahí en Mateo, Jesucristo dijo en aquel día, cuando para la gente delante, le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué va a responder Dios? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Nunca ustedes tuvieron la intención en su corazón de conocer quién era yo. ¿Qué más hicieron los sacerdotes? Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué han hecho? ¿Han cumplido? Han corrompido. Han hecho que el pacto no valga nada. No dieron honor a la fama de Dios, al nombre de Dios. Y Dios decidió juzgarlos por este pecado. ¿Cómo más los castigó Dios? Versículo 9. Por tanto, yo también os he hecho ¿qué? Viles y bajos, despreciables, dice otra versión. Les he hecho despreciables ante todo el pueblo. ¿Por qué? Porque no le han obedecido. No han guardado los caminos de Dios y no han aplicado la ley correctamente, más bien hacían acepción de personas. Así que Dios no dejó nada fuera. Dios les dijo su verdad a ellos y ellos fueron infieles a Dios.
Eso sucedió con el sacerdocio santo de Dios. Lo han corrompido. Mi pregunta es, ¿estoy yo corrompiendo la iglesia de Dios? ¿Estás tú corrompiendo la iglesia de Dios como líder? ¿Estás buscando tu propia gloria, tu propia fama, y no la gloria y la fama de Dios? Como dije, la próxima semana vamos a ver cómo los sacerdotes permitieron que el pueblo invalidara el pacto de Dios al permitir que divorcien a sus esposas y volviesen a casar. Es decir, ellos permitían el recasamiento. Y vamos a estudiar la próxima semana qué piensa Dios de esto. Pero quizás tú dices, no, yo no quiero venir la próxima semana, ¿no? Porque yo ya sé lo que me va a decir el pastor. Acuérdate, no soy yo, es la palabra de Dios. Yo soy solamente un vocero, ¿no? Pero permitamos que la palabra de Dios nos enseñe para que seamos santos, para que seamos saludables, para que podamos vivir bajo la bendición de Dios. Y que no sigamos permitiendo que el pecado siga abundando en nuestra vida y nos esté destruyendo, nos esté haciendo miserables y despreciables, bajos y viles delante de otros. Ya por muchos años ya la iglesia cristiana viene a ser atacado por los inconversos. ¿Por qué? Porque no damos un buen testimonio. Es tiempo ya de que una iglesia de Dios puede levantar un testimonio que honre el gran nombre de nuestro Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo, tienes que venir a Cristo. Dios te ha traído en esta mañana para que escuches que hay verdadero perdón de pecados en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo hay salvación, hay perdón, hay gozo, hay victoria sobre el pecado. Si tú eres un líder y no estabas sirviendo a Dios como Dios quiere, entonces es tiempo de que vayas de rodillas y confieses tus pecados. Y busca hacer las cosas bien, arregla las cosas que tienes que arreglar. Busca a las personas, pida perdón, vaya a tu grupo, pídeles perdón y empiece a vivir tu vida, a hacer el ministerio para exaltar el nombre de Dios, buscar la fama de Dios y no nosotros mismos. Y como les dije, estamos haciendo cambios para el bienestar espiritual de todos. No se enojen con nosotros. Vamos a orar. Y así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados. Quizás hay personas aquí en esta mañana que no conocen a Cristo como su Salvador personal. Y estoy convencido de que Dios ha hablado a tu vida y te ha mostrado tu necesidad de Cristo. Sin Cristo estás condenado. Sin Cristo estás perdido para siempre. Solamente en Jesucristo una persona puede encontrar perdón de pecados y vida eterna. Él fue quien murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para quitar tu pecado. Fue sepultado y resucitó al tercer día para darte a ti el perdón de tus pecados y la vida eterna. Quizás hay alguien en esta mañana que me dice, pastor, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo hoy día en mi corazón. Ahí donde estás sentado parado, indícamelo levantando tu mano. Pastor, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo ahora en mi vida. Levante tu mano, indícamelo y vamos a conversar contigo cómo puedes aceptar a Cristo. ¿Hay alguien así? Sí, gracias a Dios. ¿Quién más? Pastor, ore por mí. Yo necesito aceptar a Cristo. ¿Hay alguien más? Sí, gracias a Dios. ¿Quién más?
Sí, gracias a Dios. ¿Quién más? No tenga miedo. Líderes, ¿qué van a hacer con Dios? ¿Qué van a hacer con el ministerio? Es tiempo de ir a Dios y confesar nuestros pecados, arrepentirnos, apartarnos de las cosas malas y empezar a hacer lo correcto, la justicia, como lo dice la Biblia. Señor Dios, en esta mañana queremos darte gracias una vez más por tu palabra. Es dura y lo reconocemos. Pero Dios, cuán importante es esto para nuestras vidas, porque nos lleva a la salud espiritual, nos lleva a la reflexión, nos lleva a la confesión, nos lleva a apartarnos del pecado. Señor, por estas personas que en esta mañana han dicho que necesitan de Cristo como el Salvador de sus vidas, Señor, que cada uno de ellos puede encontrar la salvación en Jesús en esta mañana. Señor, como te hemos pedido al comenzar, haz tú la obra en nosotros que necesitas hacer a través de la verdad de tu palabra enseñada en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.